Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo, por supuesto, esta hora con muchísima información con vos, con todas las personas que nos están mirando. Mi nombre es Mabel Corrales y como te decía, tenemos mucho en esta jornada y presta atención porque ya te presento a la primera invitada del día de hoy. Es un gusto recibirla, a la profesora Florencia Jerez. Hoy vamos a estar hablando de cómo podés avanzar y lograr el éxito académico, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas que por ahí necesitas para poder estudiar y para aprender de mejor manera, ¿no? ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Mabel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame cómo es esto. ¿Hay posibilidades de que por ahí aquello que nos cuesta, que nos genera muchas veces hasta desconfianza en nosotros mismos cambie y puede evolucionar para bien? Sí, exactamente. Bueno, hay ciertas estrategias y metodologías de enseñanza que muchas veces están mediadas por las tecnologías y obviamente con los tiempos que corren actualmente, las metodologías tradicionales de muchas veces tener técnicas de estudio como hacer esquemas, resúmenes, a veces han quedado por ahí como técnicas de estudio ya inscritas. Exactamente. Entonces hay que buscar formas y estrategias como tips en relación en plataformas o en la metodología de enseñanza en cómo conocer al estudiante en el que se presenta en el momento de estudiar o al momento de conocer cuál es la técnica más adecuada para poder llegar a tener un aprendizaje óptimo y que sea el éxito del día de mañana y no sentir ese fracaso de que cuando uno hace su trayectoria estudiantil no sea un momento de frustración, sino que sea un momento de aprendizaje y que sea un aprendizaje significativo para la persona y para del otro lado como docente. Muchas veces es importante que el alumno se sienta feliz y que se sienta cómodo al momento de estudiar. Bueno, una de las cosas que siempre nos preguntamos y que está directamente relacionado con lo que ocurre también en las mediciones, cuando se hacen las pruebas a aprender y todo eso, es por qué se dan malos resultados, ¿no? Muchas veces circunscritos a nuestra provincia y otras tantas también, ¿qué pasa con la deserción escolar en los distintos niveles educativos? ¿Qué pasa cuando se abandona tempranamente la universidad? ¿Vos crees que por ahí esta falta de herramientas o de acceso a esos aprendizajes significativos, además de otras cosas que deben confluir, pueden llevar a que esto sea un fenómeno que se sigue dando y que se arraiga cada vez más? Sí, muchas veces la deserción escolar está ligada al contexto en donde se circunda el estudiante, por ejemplo, económico, social, cultural, emocional, que juega muchas veces en contra la posibilidad de una continuidad pedagógica en relación a que una ruptura o una discontinuidad o una desconexión en las trayectorias escolares, de acuerdo a los distintos niveles, desde el primario hasta nivel superior. Muchas veces, como docentes, solamente hay que seguir una determinada currícula, una determinada normativa y muchas veces el involucrarse y conocer a los estudiantes, a veces no se llega a conocerlos del todo, pero sí a tener una aproximación y un acercamiento hace que por ahí el estudiante sienta que uno se involucre y que lo forme parte de su proceso de aprendizaje. Y eso también es importante porque uno se vincula de manera emocional y también crea ese vínculo que muchas veces en ese acompañamiento pedagógico es realmente genuino y eso es importante. Y muchas veces de lado se deja la deserción como algo que está mal visto. En realidad muchas veces pasa, pero trata de paulatinamente hacer que la deserción no sea tan notoria, a pesar de que muchas veces pasa, tratar de manejar y ver las estrategias de llegar a esos estudiantes y evitar de alguna forma la deserción, que muchas veces siempre es mal vista y negativa, pero en realidad le podemos buscar la vuelta para que esos estudiantes regresen a la escuela de alguna manera y recuperar esas trayectorias. Bueno, algo de lo que obviamente queríamos consultarte porque es algo que nos llama la atención como proceso social también, ¿no? Sí. Y Florencia, volviendo a esto que vos nos planteabas, ¿qué tan importante es la comprensión lectora? Algo que incluso en la vida adulta y después de haber terminado por lo menos la trayectoria mínima escolar que se exige hoy en día, que es tener el secundario completo, vemos que a muchas personas les cuesta incluso, ¿no? Leer, interpretar algo, entender, digamos, la idea que uno intenta transmitir, sobre todo cuando esa transmisión es por escrito. Sí, muchas veces la comprensión lectora lleva un proceso en el cual, si bien la psicología de la alfabetización dentro de la formación de la carrera docente y de todas las carreras docentes es un área bastante compleja
que si bien requiere de un tiempo de adaptación, requiere un tiempo de ir y volver en ese proceso en el cual la persona reconoce lo básico, ha recibido la educación mínima, muchas veces es importante quizás volver a ciertos puntos en donde se reconoce cuál es su trayectoria, qué es lo que logra comprender, qué es lo que conoce y lo que no conoce. Y muchas veces también la comprensión va por el lado de la formación en el área de lengua, que por ahí muchas veces se ven las normativas curriculares de lo básico de aprender los sustantivos, los adjetivos, y por ahí se dejan muchas veces de lado cuáles van a ser esas estrategias para que la persona logre comprender totalmente un texto o logre comunicarse adecuadamente. Entonces ver qué posibilidades hay y de preguntarle a la persona si ha tenido en su contexto, ya sea primero el seno familiar, si alguna persona ha sido letrada o no, o si tiene algún conocimiento o conocimiento nulo de lo que es reconocer la lectura y la escritura en su primer seno familiar, y de ahí sigue en continuidad a la escuela y en otros espacios u otras instituciones que le permiten tener ese contacto. Bueno, ¿y cómo se nos puede hacer más fácil aprender? ¿Qué es esto de tener herramientas de estudio que nos faciliten esa llegada más accesible al conocimiento? Bien, yo como tips o como por ahí memorias de reconocer algo como más práctico es siempre, por ejemplo, a cualquier estudiante en cualquier nivel, siempre tener un espacio adecuado primeramente para el aprendizaje, tener ciertas herramientas, por ejemplo, tener conexión a internet, tener contacto con los libros o tener materiales que nos acerquen para que el aprendizaje sea más óptimo. Después también tener tiempos y espacios de organización como planificaciones. Por ejemplo, en el nivel superior, la organización con una agenda, la organización semanal, las adaptaciones con los tiempos y los espacios, en los momentos de encontrar también momentos de encuentro con otros compañeros o momentos de estudio en el que uno puede estudiar en solitario o en equipo o en forma de a dos o grupal. Bueno, también recurrir a, si bien por ahí uno no cuenta siempre con conexión a internet o con los dispositivos adecuados tecnológicos, también buscar otras herramientas con solamente el lápiz y el papel en algún momento que no sigan siendo obsoletos, pero darle una vuelta a lo que se adecua más. Por ejemplo, de decir voy a hacer un esquema, pero no voy a hacer un esquema convencional, sino que voy a buscar otro esquema que me sirva a mí, por ejemplo, de planificar con colores, de planificar con plantillas, con planificar con alguna herramienta visual auditiva y muchas veces que reconocemos para que sea más práctico y que pueda afianzar el proceso, sea más continuo y que uno logre apropiarse de lo que está leyendo académicamente. Bueno, algunas herramientas. Es más fácil estudiar hoy en día porque yo recuerdo que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, yo decía, ¿cómo no nos hacen estudiar con canciones, con jingles, con algo que es pegadizo, ¿no? Cuando uno es niño y te cuesta por ahí memorizar fechas, tener datos puntuales así a la mano, ¿no? Y después cuando te vas haciendo más grande, bueno, vas empleando, como vos decías, otro tipo de estrategias. Esto de la organización que mencionabas es básico porque en el nivel superior nadie te persigue para que vos estudies, entonces si no tenés una planificación llega un parcial y no sabes nada y tenés que leer muchísimo y bueno, es más difícil poder acceder de un día para otro a ese conocimiento, ¿no? ¿Es más fácil ahora con estas herramientas digitales, tecnológicas, acceder quizás a cosas que nosotros años atrás no teníamos? Sí, ahora con la digitalización y todas las plataformas, bueno, ahora que todo el mundo habla de lo que es la inteligencia artificial y muchas aplicaciones, yo creo que las redes sociales y muchas plataformas hacen que uno tenga una mayor amplitud de buscar información y de poder acceder también a buscar otro tipo de información en los repositorios digitales, por ejemplo, o buscar otras herramientas que sea mucho más fácil acceder. Por ejemplo, uno pone una palabra o alguna referencia en el buscador en internet y salen muchas múltiples respuestas. Entonces, por ahí uno seleccionar qué es lo que me parece importante y lo que es relevante, muchas veces más accesible que antes, que uno, por ejemplo, iba a la biblioteca y de un tema podía tener 10 libros y de otro tema otros 5 libros. Y a leer. Entonces, exactamente, la selección de la información como que lleva más tiempo. Ahora como que uno puede organizarse de forma semanal o mensual
o requerir, por ejemplo, hay una aplicación cada 25 o 30 minutos de estudio, un descanso. Eso también es importante, el descanso, la organización en la vida no solamente académica, sino en la vida personal, cuando uno ya está en el nivel superior, por ejemplo, que es totalmente distinto porque ya hace uno un proyecto de vida en relación a estudiar una carrera universitaria. En cambio, en el nivel primario y secundario ya está todo claramente establecido por una normativa que uno debe continuar, pero también está ese quiebre de los niveles entre el nivel secundario y el nivel superior, ese quiebre de quizás el cambio de estudio y de forma muchas veces abrupta, y muchas veces la mayoría termina abandonando porque no tiene una continuidad o nunca adquirió un hábito de estudio correcto para poder llegar al siguiente nivel. Por supuesto, esto de los hábitos, qué tan importante es, ¿no? Para poder avanzar en cualquier ámbito de nuestra vida y, como vos decís, también para lograr por ahí graduarse o trazar determinados objetivos, ¿no? Bueno, ahí está en pantalla tus datos. Obviamente hay mucha gente que del otro lado debe necesitar una guía, una forma de apoyo también en esos aprendizajes, ¿no? Que se dan también, me imagino, con variables a lo largo de las distintas edades. Florencia nos va a estar acompañando próximamente también para ver qué pasa con las personas mayores en este sentido, así que bueno, vamos a tener la posibilidad de contar nuevamente con tu presencia. Flor, me gustaría que repitas a ver el dato de contacto para aquella gente que requiere de tu servicio. Sí, bien, mi dato de contacto es mi teléfono, que bueno, figura en la pantalla. Bueno, me pueden contactar por consultas, ya sea de nivel primario, secundario, superior y universitario. Bueno, ya se contactan conmigo, la mayoría siempre hago una elaboración de un presupuesto de las clases, y lo primero que hago yo es con todos mis estudiantes es hacer una evaluación previa en el nivel en que están, cuáles son sus dificultades, conocer su contexto, conocerlos como personalmente. Siempre es una entrevista presencial, y muchas veces me ha tocado de tener entrevistas online también a lo largo en el interior de la provincia, que por ahí la posibilidad de no tener algo presencial pero sí algo virtual es algo que se sostiene. Luego de la pandemia nos ha llevado a tener modalidad online. Entonces es también un tipo de acercamiento y de encuentro que también lo realizo, y bueno, y por cualquier consulta o por lo que quieran en relación a su trayectoria académica como acompañamiento, yo estoy predispuesta siempre, y bueno, y está mi número de contacto. Por supuesto, bueno, y si no han llegado a tomar nota cuando veíamos el videito que aparecía en pantalla partida, nos lo piden a nosotros y se los vamos a compartir. Flor, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir esta tarde, por acompañarnos. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.